Ya, a ver, el día de hoy nos estamos observando, hoy día viernes 26 de noviembre, estamos viendo la última parte ya de la semana 14, en donde voy yo a actualizar datos. Para actualizar datos, estimados estudiantes, ustedes que me están escuchando en este momento, lo único que hago yo es hacer una réplica de un formulario, ¿sí? Estoy grabando, entonces ahorita para poder realizar lo siguiente. ¿Qué es lo que he hecho? Primero me he ubicado en sitio, le digo un nuevo archivo, y este nuevo archivo yo, por ejemplo, he creado una réplica. Como voy a actualizar datos, voy a modificar o actualizar datos. Por ejemplo, acá voy a escribir modificar. Esta es una simulación que hacemos. Este modificar que va a contener un formulario, ¿sí? Va a contener un formulario que me va a permitir a mí reestructurar esta parte. Miren. Voy a utilizar las mismas cajas de texto como si yo estuviera ingresando un nuevo registro. Pero con la diferencia es que en el botón me va a permitir hacer los cambios de ese registro ahí mismo. Entonces yo necesito primero trabajar con un archivo HTML para actualizar o modificar el diseño. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Un archivo de HTML para modificar o actualizar el diseño del formulario, solamente del formulario. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente eh, observar las cajas de texto con sus respectivos nombres y lo que voy acá a cambiar es el nombre de donde voy a actualizar desde el formulario PHP. O sea, voy a trabajar dos archivos, un archivo de actualizar PHP y un archivo propio del HTML, que es el archivo modificar HTML, ¿no? O sea, estoy haciendo una simulación. Ahora, por ejemplo, si yo quiero volver a modificar aquí, voy a crear otro archivo, pero con extensión PHP. Le digo, un nuevo archivo, le digo, por ejemplo, modificar.php. Modificar.php. .php. Enter. Muy bien. Entonces yo ya tengo un modificar HTML y un modificar PHP. Así como he hecho en actualizar y en modificar, que es lo mismo, yo aquí le estoy haciendo la simulación que tenemos que tener dos archivos, tanto modificar como modificar HTML como modificar PHP. Tengo prácticamente dos archivos. Entonces, lo único que voy a cambiar en HTML, ¿cuál va a ser? El nombre del archivo del PHP que me va a hacer el llamado, o sea, me va a realizar la acción de llamado. Y en este caso, verificar qué controles del formulario necesito yo establecer y finalmente el nombre del botón. Value actualizar. Recordemos que value es el atributo o es en este caso la propiedad que me va a mostrar el nombre del botón que va a actualizar, que va a realizar la acción. Listo, eso es todo con respecto al archivo HTML. En este caso, supongamos que yo estoy trabajando con el archivo modificar. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a crear un nuevo archivo, en este caso, supongamos que el archivo modificar.php es el que va a realizar lo mismo. Por ejemplo, acá, yo tengo acá el archivo PHP, en donde lo único que voy a necesitar acá es realizar la conexión, validar los datos, evaluar en este caso por el nombre del control del botón del formulario, que desea actualizar, porque en base a actualizar es lo que me va a dar la validación de datos y me va a realizar la consulta para modificar todos esos datos de las cajas de texto en la tabla docente, en este caso de la base de datos de MySQL. Entonces lo que he hecho aquí es generar las variables. Recordemos que estas variables son similares a las que estábamos viendo desde un inicio en lo que es insertar. La diferencia es donde cambia aquí es solamente la consulta. Recuerden que la consulta es esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Vamos a utilizar lo siguiente. Esta parte ustedes pueden revisar ya en la parte del video donde se insertaba datos. Aquí también vamos a ver una especie de inserción, pero modificación en el mismo registro, ¿no? La conexión va a ser la misma, el localhost, el root, todo va a ser lo mismo. Lo único que nosotros necesitamos aquí es darnos cuenta de esta parte. Definimos qué variables vamos a actualizar. Vamos a actualizar todo el registro de esa tabla. El nombre, el apellido paterno, el apellido materno. Y también vamos a actualizar en este caso el apellido materno. ¿Sí? El código.
Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a generar una variable que me va a permitir almacenar esa consulta, me va a permitir trabajar esa consulta. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Voy a grabar, en este caso, la tabla docente, estableciéndose los nuevos valores. Establecer, ¿qué significa? La palabra set significa actualizar a nuevos valores. ¿Quién va a actualizar nuevos valores? El campo de la tabla código de ST, en este caso que es el código del docente, que va a ser igual, ojo, aquí hay que tener cuidado, tenemos que declarar acá los parámetros entre apóstrofes, ¿de quién? De cada una de las variables que he declarado. ¿Sí? Esta variable, recuerden que va a capturar el dato del formulario que estoy yo escribiendo desde mi HTML. Este código viene a especificar la propiedad del nombre de cada control del formulario, en este caso de cada una de las cajas de texto. Código, apellido paterno, materno y así sucesivamente. Entonces yo voy a igualar que cada campo, miren, cada campo que yo estoy ingresando, tal igual conforme está en la tabla, va a comparar o va a ser igual entre apóstrofes con la variable que va a estar siendo capturado de cada dato que voy ingresando. ¿Sí? Y al final voy a comparar, digo, todo esto va a ser modificado mediante un código. ¿Cuál es el código? El código que yo voy a modificar ahí, ¿no? Y finalmente va a mostrar un resultado. Este resultado siempre lo voy a utilizar también tanto para eliminar como para insertar y para actualizar también. En este caso, en actualizar, yo lo voy a especificar esta función. Ya saben que esta función es el MySQL Query Connect, en donde va a especificar la variable de conexión y la variable de la consulta de datos que se va a modificar utilizando la actualización de datos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Evalúo, digo, sí, en este caso el resultado, si es igual, en este caso verdadero, me va a mostrar aquí un mensaje. Se ha actualizado correctamente. Caso contrario, me va a mostrar aquí un mensaje que si es que no has hecho esa conexión o esa actualización, me va a mostrar un mensaje de error. No, lo mismo que estaba haciendo anteriormente. En el caso de que yo quiera actualizar datos en blanco, me va a permitir mostrar un mensaje que me diga ingrese algún dato para actualizar. ¿Listo? Y eso sería todo con respecto a la parte de actualizar. Y cuando yo me voy a comprobar, ojo aquí, cuando voy a comprobar yo esta parte, recuerden muy bien que cuando yo quiero comprobar, me va a permitir a mí cargar desde mi sitio web. Siempre tengo que cargar desde dónde, desde la página principal inicio boot. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé un clic, por ejemplo, acá en actualizar, recuerden, automáticamente me va a mostrar el archivo actualizar, ¿no? Bien, a un clic y automáticamente me llama a la página de actualizar. Entonces, ustedes tienen que hacer en su proyecto final esta parte. Y aquí van a tener que ustedes ingresar los datos que quieren actualizar. Y miren, aquí aparece el botoncito de actualizar, ¿no? Entonces, ahí va a mostrar, por ejemplo, yo quiero cambiar el código 15, por ejemplo, por lo siguiente. Elsa, por decir, Elsa María Ruiz Ríos. Y yo actualizar y me va a mostrar el mensaje, ¿no? Todo se ha actualizado correctamente. Ahora me voy acá a la tablita y por ahora tengo el código 15 del anterior, ¿no? No ha hecho cambio, ¿no? Dice Rosa Elizabeth Martínez Ramos. Aparentemente no se ha dado los cambios, pero como ya le di la orden desde el formulario, ¿qué es lo que hago aquí? Actualizo el servidor, recuerden. Ahora sí, en lugar de Rosa Martínez, ¿qué va a aparecer? Elsa María Ruiz Ríos. Entonces, se actualizó correctamente. Muy bien, entonces, eso es todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Espero que se haya entendido y nos quedamos hasta ahí. Muchas gracias.